Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Qué bueno volver a estar esta maravillosa tarde. Agradecidos con el Señor. Ayer no pudimos estar y ofrecemos nuevamente disculpas, pero ya fueron cosas que se nos salieron de nuestras manos. Pero bendito el Señor que su palabra no está presa. Bendito el Señor que su palabra no está detenida. El Señor dice en su palabra que cielo y tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Agradecidos con Dios por todo lo que Él hace. Nos da alegría en el corazón saber que Dios está obrando cosas tan extraordinarias. El corazón de cada uno de nosotros, el cuidado, las bondades, el favor de un Dios tan precioso como nuestro Señor. Realmente estamos muy agradecidos a Él por todo su cariño, por toda su bondad. Vamos a disponer nuestras vidas, vamos a disponer nuestros corazones. Y les decía ayer, o trataba de decir ayer, iniciando la transmisión, que hay una palabra que Dios hace ya una semana venía colocando en mi corazón, y creo que precisamente es el tiempo, el momento para que podamos juntos estarla recibiendo, tomándola en el corazón, aprendiendo cosas especiales del corazón del Señor para nosotros, y que Dios nos dé la alegría de poder estar entonces abrazando esa palabra, creciendo en este maravilloso conocimiento, como siempre ha sido el deseo y el anhelo de un Dios tan extraordinario como nuestro Señor. ¿Qué tal si entonces le damos gracias a Dios? ¿Qué tal si abrimos nuestras vidas, nuestros corazones, nos encomendamos a nuestro Padre eterno, que su precioso Espíritu nos revele a Cristo hoy una vez más en su palabra? Y un saludo nuevamente para la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas, de sus familias, de sus hogares. Que Dios nos dé en este tiempo la alegría de poder disfrutarlo y de poder estar abriendo el corazón para que podamos estar nosotros comprendiendo desde el corazón del Señor ese deseo tan grande que Él tiene por cada una de nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, tan fuertes. Cómo la iglesia puede estar caminando, cómo la iglesia puede estar hablando, porque necesitamos entender esto desde el corazón del Señor. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar realmente necesita marcar la diferencia. Debe ser algo totalmente diferente a todo lo que está sucediendo allá afuera, y poder caminar en la certeza, la seguridad y la confianza de un Dios tan bueno como nuestro Señor. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por todo tu cariño, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias por tú darnos la alegría de estar nuevamente reunidos, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos presentar delante de ti, Padre, de tener estos tiempos, de tener estos espacios, para que podamos nosotros, Señor, bendito Dios de los cielos, ser edificados, ser restaurados, Señor, crecer en este maravilloso conocimiento, bendito Dios eterno de la gloria. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, conforme está escrito en tu palabra, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros, Dios eterno de la gloria, podamos entender y comprender el destino y el propósito para el cual fuimos nosotros creados, bendito Dios celestial. Gracias, Padre. Abre el espacio a nuestros corazones y ayúdanos, bendito Dios eterno, a colocar siempre toda nuestra atención en ti, bendito Padre celestial. Cada vida, cada hogar, cada uno de tus hijos, Señor, los que se van sumando a esta transmisión y todos aquellos, Dios eterno de la gloria, Padre, que hacen, Señor, que esta transmisión también puedan llegar a otros lugares, bendito Dios, para poder tener una palabra tuya desde el corazón. Quedamos muy agradecidos contigo en esta preciosa tarde, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, una vez más, buenas tardes para todos ustedes. Vamos a estar entonces pidiéndole al Señor que durante toda esta transmisión Dios le hable a nuestras vidas, Dios le hable a nuestros corazones. Quiero que me acompañe por favor una vez más al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 8, y vamos a estar viendo algunos versos de ese capítulo 8 de Isaías. Entonces vamos a estar viendo desde el verso número 1 en adelante. Isaías capítulo 8, verso 1 en adelante. Me dijo el Señor: toma una tabla grande y escriba en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo el Señor: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz,
porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, proferid palabras y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán en ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Muy bien, iglesia, la palabra de Dios está bendecida. Esta palabra, que tiene una riqueza en cada uno de sus versos, aunque realmente todo su contexto tiene que ver, y más adelante lo vamos a estar explicando, tiene que ver con los últimos tiempos, al final de los últimos tiempos. Desde luego hay una palabra que como iglesia nosotros necesitamos estar abrazando esta tarde, para que nosotros podamos obtener de todos estos, de este texto que el Señor nos ha permitido, la riqueza para nosotros hoy. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? ¿Qué es lo que el Señor nos ilumina? Esta palabra que, recuerda, ya está revelada, y que el Espíritu de Dios quiere colocar algo muy específico en cada uno de nuestros corazones. Este capítulo 8 de Isaías y hasta el capítulo número 13 forman una serie de discursos continuos, uno detrás del otro, cuyo objetivo es mostrar la gran destrucción que en breve habría de sobrevenir sobre el reino de Israel, o más conocido como Samaria, y el reino de Siria, más conocido como Damasco, por el rey de Asiria. Este rey de Asiria tiene una implicación totalmente espiritual, y si Dios nos permite, pues la estaremos viendo y considerando durante esta tarde, si así Dios lo determina. Pero aunque se está mostrando una destrucción en aquel tiempo, también en esos capítulos del 8 al 13, Dios también anuncia una provisión abundante de consuelo. Y quiero que entiendas que no solamente fue para este tiempo que estaba sucediendo todo esto que estamos considerando, sino que es una enseñanza también en la actualidad para cada una de nuestras vidas, para todos nosotros. O sea, primero se establece, se manifiesta un juicio, una gran destrucción, como evidentemente sucedió. Pero también Dios en estos capítulos nos muestra una abundante provisión de consuelo, escúchame, para todos los que temen el nombre del Señor, para todos los que sienten respeto por la palabra de Dios, para todos aquellos que abrazan y consideran que en la obra de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, realmente está el pleno y el todo del pueblo del Señor. Entonces, por un lado, estos capítulos 8 al 13 muestran la gran destrucción que habría de sobrevenir, pero por el otro muestran una provisión abundante
de un consuelo para todos aquellos que temen y sienten respeto por las cosas más santas, por las cosas más puras del corazón del Señor. Aquel pueblo que no juega a ser un hijo de Dios, aquel pueblo que no juega a ser la iglesia del Señor, aquel pueblo que entiende que frente a Él está el Rey del universo, está el Creador de los cielos y de la tierra, un Dios que dice la palabra en 2 capítulos atrás, como Isaías capítulo 6, donde el Señor dice que Él es santo, santo y santo. Entonces hay una advertencia sobre una gran destrucción que viene, pero recuerda, también hay una provisión abundante de misericordia, de favor de parte del Señor, de consuelo de parte de nuestro Dios eterno sobre todos aquellos que temen el nombre del Señor. Recuerda que no es el miedo, sino el respeto a su santidad, a su soberanía, al carácter santo de nuestro Dios glorioso y maravilloso. Entonces, aquí vamos a estar viendo nosotros varios aspectos. Vamos a estar viendo como número uno, una profecía de la destrucción a manos del rey de Asiria, de unos reinos confederados de Siria y de Israel. Y quiero que no olvides esta palabra cuando te hablo acerca de los reinos confederados, porque cuando tú estás escuchando esto en este momento, te das cuenta de todo lo que está sucediendo en la actualidad, igualmente con todas las naciones. Entonces, esto lo vamos a estar considerando. También vamos a estar viendo sobre las desolaciones que tan orgulloso y victorioso príncipe había de llevar a cabo en los países de Israel y de Judá. Vamos a estar considerando también en ese capítulo número 8 de Isaías, en los versos que ya Dios nos permitió, cómo también se anima grandemente al pueblo de Dios en medio de tantas y tan graves calamidades. Entonces, una vez más, el Señor nos recuerda a nosotros que vienen momentos en este contexto que estamos viendo de Isaías capítulo número 8, porque lo que va a haber realmente es una invasión allí. Y Dios muestra que su pueblo, en medio de todo esto que está sucediendo, Dios también promete guardarlo, darle una provisión abundante de consuelo, animar grandemente al pueblo a través y por medio de su palabra, frente a lo que el pueblo está enfrentando. Momentos de angustia, momentos de inseguridad, momentos graves, calamidades. Aquí el Señor les asegura algo a cada uno de ellos. Y recuerda que esto es una gran verdad para nosotros. No solamente está asegurando allí a su pueblo, sino que en la actualidad también lo está asegurando a la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo que les asegura es que los enemigos no van a poder con ellos. Y esto es una gran verdad para la iglesia en la actualidad del Señor Jesucristo. Este Dios precioso, recuerda que no cambia, no hay sombra de variación en Él, no hay mudanza en Él. Lo que Dios les prometió a ellos de que los enemigos no podrían con ellos, realmente también es para tu vida y para la mía. El Señor también les va a asegurar allí que si ellos guardan el temor reverente a Dios, el respeto por el Señor, y echan de fuera el temor a los hombres, a lo que ellos dicen, a lo que han hablado referente a todo lo que hoy día se escucha sobre conspiraciones, sobre el plan del hombre, sobre una agenda globalizada. Si nosotros como pueblo del Señor guardamos respeto en nuestros corazones por Dios, si sentimos temor reverente por el carácter santo de nuestro Señor, si entendemos que no hay nada ni nadie como Dios y vamos echando fuera el temor que hay hacia los hombres, sus afirmaciones, sus declaraciones, y encontramos en Dios nuestro refugio, te vas a dar cuenta lo que Dios va a empezar a instalar en el corazón de todos aquellos que han tomado decisiones firmes, profundas y contundentes de entregar sus vidas totalmente al Dios Todopoderoso. Dios asegura allí que mientras otros caen en la desesperación, el pueblo del Señor será favorecido por ese Padre maravilloso y lo va a favorecer con la esperanza de los mejores tiempos, con la esperanza de los mejores momentos. Y una vez más, tengo que recordarte que no solamente esto lo está asegurando el Señor a su nación, a la nación de Israel, sino que también lo está asegurando a su iglesia, a su pueblo en la actualidad. Finalmente, vamos a estar viendo en ese capítulo 8 de Isaías cómo el Señor amonesta a todos aquellos que en vez de estar acudiendo a Dios,
están acudiendo a la hechicería, a la brujería, a los adivinos, y el ruego del Señor es que no vayan más a consultar a estas gentes, sino que rindan su corazón a Dios y que coloquen su guía y dirección a través de su palabra. Entonces vamos a estar iniciando dando a través de cada verso que el Señor nos ha permitido hoy estar desarrollando en Isaías capítulo 8 del 1 al 15. Vamos a estar considerando algo muy especial del corazón de Dios, y vamos a ver ese primer verso que vimos nosotros en Isaías capítulo número 8. El Señor dijo allí: me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Majar Salal Hasbaz. Muy bien, préstame toda tu atención, por favor. El Señor le ordena al profeta Isaías que escriba su profecía de modo que todos puedan leerla. La expresión que aparece allí, escribe en ella con caracteres legibles. Realmente en lo original el Señor está diciendo de modo que todos puedan leerla, y a fin de que cuando se cumpla todas las personas sepan que Dios es el que ha enviado absolutamente todo esto. Y esto debe de generarle confianza al pueblo del Señor. O sea, el Señor le está diciendo a Isaías: quiero decirte lo que va a acontecer, desde luego, para que cuando todo eso suceda, la gente sepa que fui yo el que lo habló, Isaías. Y cuando nosotros vemos esa manera tan soberana y poderosa de Dios obrar, el corazón del creyente una vez más necesita ser lleno de la esperanza, del consuelo, de la certeza, de la confianza de nuestro Dios, que fue Dios quien lo había dicho, que no es las tinieblas, ni el diablo, ni el infierno, teniendo el sartén y el control de las cosas. Todo lo que está sucediendo en el mundo entero, recuerda, todo lo que está aconteciendo, lo que tú quieras colocar en esta tarde, déjame decirte que es el Dios Todopoderoso bajo el control absolutamente de todas las cosas. Nada, absolutamente nada se le ha salido de las manos a nuestro Dios eterno, al creador del universo. Absolutamente nada, iglesia. Y esto tiene que llenar el corazón de alegría en cada uno de nosotros. Entonces el Señor le dice al profeta que escriba esa profecía de modo que todos la puedan leer, a fin de que cuando se cumpla esa profecía todos se den cuenta y se maravillen de que Dios la había hablado. Por eso, cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo, todo lo que está aconteciendo, nosotros necesitamos descansar en el hecho de que a Dios esto no lo cogió de sorpresa, que si lo ha creado el hombre, que si ha sido una conspiración, como hayan sido las cosas en la actualidad, haya sido el hombre el que lo haya maquinado, déjame decirte que Dios nada se le ha salido de su hermosa y preciosa mano, de su divina providencia. Esto no va a detener el propósito de Dios en el pueblo de Él. No lo va a detener. Como no lo detuvo en aquel tiempo, no lo podrá detener ahora con el cuerpo de Él, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero te decía lo maravilloso de Dios, de poder nosotros saber que todo lo que está sucediendo en la actualidad, aunque realmente no es Dios el que lo ha originado, un virus como este, y la gente le llama conspiración, un invento del hombre, o sencillamente para darle una aplicación más teológica y bíblica, una agenda globalizada. No importa cómo haya sucedido esto, lo que importa es que el pueblo del Señor comprenda y entienda que Dios sigue siendo Dios, que Dios está en su trono de gloria, que Dios está en su trono maravilloso, que sigue reinando, gobernando. No es que va a reinar, no, Él está reinando en gloria. Él está totalmente sentado en su trono y nada de lo que suceda en la tierra se le ha salido al Señor de sus preciosas manos. Entonces, el deseo de Dios era que el pueblo entendiera que cuando se cumpliera esa profecía que Dios le está dando al profeta Isaías, el pueblo apenas se cumpliera, se maravillara del Señor y entendiera que Dios ya lo había dicho, que Dios ya lo había hablado. Y hay una parte, un texto en Juan capítulo 14, y quiero ir por favor allá, Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo número 14 y en el versículo número 29,
El Señor está hablando allí en el contexto desde el verso 15 en adelante acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 14 de Juan y en el verso número 29, el Señor está diciendo allí: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, mira lo que el Señor dice, creáis. Y recuerda que esa palabra tiene que ver con apoyarnos en Él. Así, mis amados, que todo lo que sucede en la actualidad no se le ha salido de la mano al Señor. Y como el Señor le estaba hablando al profeta Isaías a través de esa profecía, para que cuando todos vieran el cumplimiento de ellas, todos dieran gloria a Dios y se dieran cuenta que Dios fue el que lo hizo, que Dios ya lo había hablado, como está sucediendo en la actualidad. Todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, no debería, por lo menos al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo en la actualidad, aterrarlo desde el punto de vista de atemorizarlo, de dejarlo sin piso, de dejarlo sin confianza, sin seguridad, sin razón de ser en sus vidas. Al contrario, todo lo que tú y yo estamos viendo, escuchando y viviendo en la actualidad, realmente como haya sucedido, como se haya originado todo esto, déjame decirte que no se le ha salido del control al Señor. Aunque las tinieblas parecieran por un momento que están dominando, recuerda que arriba de las tinieblas está la luz gloriosa de nuestro Señor. Y recuerda que la luz es la única que puede disipar toda la oscuridad. Y es lo que Dios realmente anhela, de que su pueblo sobre la faz de la tierra confíe, crea y lo coloque en su corazón como un sello. Entonces Jesús también lo dijo allá en Juan 14, 29. Lo he dicho para que cuando suceda ustedes lo crean y se apoyen en mí. No se dejen amedrentar, no se dejen aterrorizar, no dejen que estas cosas entren a sus corazones y que los saque de la seguridad y de la confianza que solamente debe de estar puesta en nuestro gran, glorioso y maravilloso Salvador. Escúchame esto, por favor. El Señor, quiero que pienses en esto: si el Padre entregó a su Hijo Jesucristo por ti y por mí, ¿qué te hace pensar que el Padre te vaya a dejar, por lo menos a la iglesia del Señor Jesucristo, a su pueblo? Recuerda lo que el Señor nos decía: aquellos que guardan el temor reverente, aquellos que guardan el respeto por el Señor, aquellos en cuyo corazón Dios tiene mucho peso. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a dejar? ¿Qué te hace pensar que Dios te va a soltar? ¿Qué te hace pensar que Dios se va a olvidar de lo que un día en Cristo Jesús te prometió? Recuerda que cada promesa de Dios el Padre en Cristo Jesús, a través de lo que Él hizo, cada promesa es sí y es amén. Y recuerda que cada hijo de Dios en la actualidad ya no está pidiendo una promesa, sino que el pueblo del Señor en la actualidad está preparándose para disfrutar de esta hermosa herencia, para deleitarse en esta herencia gloriosa que el Padre en Cristo Jesús ha establecido para su pueblo. Entonces, mire todo lo que está sucediendo allí. En ese verso número 1 de Isaías 8 nuevamente, le dice que tome una tabla o un rollo grande y que escriba de tal manera que toda la gente la pueda entender. Y le da 4 palabras en hebreo. Las palabras que le dice ahí en el verso número 1 son Majer, Shalal, Hash, Bas. Ahí aparecen realmente en estas traducciones 3 palabras, pero realmente la última palabra allí, las últimas letras, las últimas 3, Bas, en el original están por separado. Entonces el Señor lo que le da al profeta son 4 palabras. Las 4 palabras son Majer, Shalal, Hash, Bas. Y cada una de ellas tiene un significado, o todas estas palabras tienen un significado. El significado es que el saqueo se acelera, el despojo se apresura, el juicio pronto ha de llegar. El Señor con esas 4 palabras le está diciendo a Isaías para que le pueda dar a entender a aquel pueblo de aquel tiempo que la rapidez con que el ejército del rey de Asiria se acerca
habría de caer sobre Damasco y sobre Samaria, de manera rápida, de manera ligera. Entonces esas 4 palabras, Maher Shalal Hashbaz, significan el saqueo se acelera o el despojo se apresura. El juicio viene muy pronto. Y eso es realmente esas palabras lo que quieren decir. Lo que quieren decir es que la rapidez con que el rey de Asiria habría de caer sobre Damasco y sobre Samaria. Recuerda que son las naciones donde Dios va a ejecutar su juicio para que este pueblo entienda y comprenda. Ahora déjame decirte que esto lo experimenta Damasco y Samaria, pero Judá, que es donde se encuentra ese pueblo del Señor también, ellos van a tener que experimentar, aunque no directamente, van a tener que estar sintiendo, digamos, el juicio, escuchándolo y percibiéndolo, aunque Dios guarda a esta parte de Judá, porque aquí hay una implicación grande del corazón del Señor. Judá de alguna manera habla de ese remanente que Dios guarda, de ese remanente que Dios protege, que aún en medio del sistema, aunque está trayendo juicio a Damasco y a Samaria, Judá se encuentra ahí y pueda que sienta los estragos, pueda que viva de alguna manera ciertas circunstancias, pero está la protección de Dios sobre su pueblo, y no solamente para ellos. Recuerda que esta es una palabra que tiene una aplicación e implicación desde la parte espiritual para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor Jesucristo, para el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, preciosa iglesia del Señor. Ahora, lo que hace el Señor allí en el verso número 2, Isaías, es que toma 2 testigos. Ahí en el verso 2 dice: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. Entonces, frente a lo que Dios le está hablando, ahora el profeta llama a 2 testigos, como para que se asegure de que lo que va a suceder realmente proviene del corazón del Señor. O sea, que esta no es una palabra de hombre, que esta es una palabra realmente del corazón del Señor, que el juicio que viene es un juicio que viene de parte de Dios, juicio para traer instrucción, juicio para corregir, juicio para que el pueblo se retorne una vez más con corazones abiertos a ese Padre precioso, a ese Padre maravilloso. En el verso 3, el Señor dice a través del profeta Isaías: me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor: ponle por nombre Maher Shalal Hashbaz. Préstame mucha atención. En el verso 1, el Señor le revela 4 caracteres al profeta Isaías, 4 palabras en hebreo, con su significado: Maher Shalal Hashbaz. Pero en el versículo 3, ahora el Señor nos dice a nosotros que Isaías se llega a una profetisa, que seguramente es su esposa, la que habría de compartir con él. En ese verso 3, en el cumplimiento a la orden de Dios, Isaías se llega a su esposa, a su mujer, a la persona que revela y muestra el verso 3, una profetisa, y da a luz no solamente un hijo, sino que ahora está dando a luz un mensaje vivo. Porque el Señor tiene esta particularidad. Cada vez que Dios trata una vida, trata una nación, trata estos lugares como lo estamos viendo, o trata al pueblo de Él, su iglesia sobre la faz de la tierra, el deseo de Dios es convertir muchas veces a esas personas en el mensaje que Dios quiere que se predique. Y esto es lo que estaba sucediendo acá. Ahora ya no son solamente 4 caracteres de palabras en hebreo. Ahora Isaías va a tener un hijo, y ese hijo, con esta profetisa que va a tener, o sea, ella va a dar a luz no solamente un hijo, sino un mensaje profético, un mensaje vivo, debido a que habría de llamar a ese hijo Maher Shalal Hashbaz. Entonces te das cuenta, ya no solamente son unas palabras que se le mostraron a él en hebreo, ahora esas palabras empiezan a cobrar vida. Y esas palabras ahora se encarnan en el hijo que ha de nacerle a Isaías y a esta profetisa, para colocarlo como renombre en aquel tiempo, para colocarlo como una señal profética en aquellos días. Ahora, tú y yo sabemos que Isaías tenía otro hijo,
Y quiero que lo veas ahí en el capítulo número 7, como para que tú sepas y conozcas sobre el asunto. Capítulo 7, verso número 3, dice de Isaías, dice: entonces dijo el Señor a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ese nombre del otro hijo del profeta Isaías, que es el primero que él tiene, Sear-Jasub, su significado es: un pueblo volverá, un remanente ha de venir. Y quiero que veas esto. Isaías tiene otro hijo que significa: un remanente volverá. Su nombre expresa, este primer hijo de Isaías 7:3, expresa la misericordia de Dios. O sea, Dios, antes del juicio, de Isaías 8 hasta el capítulo 13, mira lo que Dios primero hace. Dios primero establece su misericordia. Primero le nace un hijo a Isaías. Este hijo, Sear-Jasub, que significa un remanente volverá, expresa el corazón de Dios. Y lo que expresa es su misericordia. Pero el segundo hijo de Isaías expresa un juicio. El Señor dice algo en su palabra en la epístola a Santiago, y quiero que me acompañes a Santiago por un momento, por favor, al capítulo número 2 de Santiago y al verso número 13 de esa epístola de Santiago, para darte claridad sobre algo que se encuentra allí, porque nada en la palabra está zafado, nada en la palabra está suelto, iglesia hermosa del Señor. En otras palabras, a Dios nada se le ha salido de su mano. Y esto necesitamos confiar nosotros, creerlo nosotros, abrazarlo nosotros. Allí en Santiago capítulo número 2, verso 13, el Señor dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y mira lo que dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. Vuelve una vez más a Isaías 8. El primer hijo que le nace al profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 3, que el Señor habla sobre ese hijo, Sear-Jasub, significa un remanente volverá, pero expresa misericordia. Lo que primero hace el Señor es misericordia, para que las personas, a la hora del Señor enviar ese juicio realmente, las personas en el corazón no tengan reclamos contra Dios, no tengan interrogantes contra el Señor, porque el Señor lo habló a través del apóstol Santiago allí, que juicio sin misericordia se hará con el que no tuviere misericordia. Pero mira lo que el Señor dijo: pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Primero vino ese amor glorioso del Señor, esa expresión de misericordia, pero ellos no lo abrazaron, porque lo de ellos no era lo eterno, porque lo de ellos no era el Señor. Y como desprecian ahora su misericordia, ahora por amor van a tener que enfrentar una corrección divina, una instrucción, un acercamiento a través y por medio del rey de Asiria a ese pueblo. Entonces mira todo lo que el Señor nos va mostrando a nosotros allí. En el verso número 4 dice: porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Recuerda que esto, el nombre de ese segundo hijo, que significa el saqueo se acelera, el despojo se apresura, Maher-Shalal-Hasbaz, el segundo hijo de Isaías, da a entender que era la rapidez con que el ejército del rey de Asiria habría totalmente de establecer ese juicio allí. Y el versículo 4, como lo estamos viendo, lo habla, preciosa iglesia del Señor. Antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria van a ser quitados delante del rey de Asiria. Entonces mira qué tan preciosa la palabra del Señor. En ese verso 4, la profecía lo que dice es que Siria e Israel se hallaban confederados contra Judá y que serían presa del rey de Asiria.
El rey de Asiria realmente es todo un prototipo del anticristo a lo último de los tiempos. Este rey de Asiria realmente es el personaje que se conoce en la palabra y es un prototipo y una figura de lo que es el anticristo. Ese rey de Asiria tiene que ver con eso. Aquí lo están mostrando como un prototipo, como ese rey, pero nos vamos a dar cuenta en toda la vida de esta palabra que él es el que está en contra totalmente del pueblo del Señor. Y cuando estén en ese último tiempo, allá en los tiempos de tribulación y gran tribulación, este personaje realmente se encarnará en el personaje conocido como el anticristo. Entonces, mira todo lo que está sucediendo allí. Ahora, en Judá habían muchos que estaban a favor de Siria y de Israel, pero había un problema: no había un afecto hacia la casa de David. Y esto realmente era deprimente, porque lo que está diciendo el Señor allí es que la gente su corazón estaba más en otro tipo de cosas que en realidad en la esencia. Y el pecado específico de estos descontentos que estaban sucediendo en aquel tiempo realmente era o se encuentra en el versículo número 6 del capítulo número 8 de Isaías. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Préstame mucha atención, por favor, a esto acá. El pecado realmente se encontraba específicamente de estos descontentos en lo que el Señor revela en ese verso número 6 de Isaías 8. ¿Qué hicieron ellos? Desecharon las aguas de Siloé. ¿Cuáles eran las características de esas aguas de Siloé? Que corren mansamente. Pero te das cuenta que las aguas de Siloé son una metáfora para poder indicar acerca de la casa de David. Pero no solamente es una metáfora para indicar eso, porque las aguas que corren mansamente hablan de nuestro Señor Jesucristo, hablan de Él, de ese Rey precioso, de ese Rey glorioso. Y quiero que veas un texto en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, en Juan capítulo número 9, porque allí hay una historia extraordinaria. Y una vez más tengo que decirte, iglesia hermosa del Señor, que Dios en esta palabra que nos está abriendo esta tarde a nosotros, su deseo realmente es que el pueblo entienda y comprenda que nada se le ha salido de la mano al Señor, que no hay nada suelto en lo que está sucediendo y aconteciendo, absolutamente nada suelto. Entonces, para que veamos en Juan capítulo número 9, en el verso número 7, allí está la historia del momento cuando el Señor sana a un ciego de nacimiento. Mira lo que sucedió en el verso número 7. Él le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Recuerda Siloé aquí? Que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y qué sucedió? Dice que él regresó viendo. Quiero que vuelvas a Isaías capítulo número 8, verso número 6. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Cuál era el pecado específico de estos descontentos? El verso 6 de Isaías 8 dice que ellos desecharon, dice, por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé que corren mansamente. Pero aquí las aguas de Siloé, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, donde está la luz gloriosa del Señor, la iluminación de lo que ya está revelado, nos dice que el Señor le dijo a aquel ciego de nacimiento que se fuera a lavar en el estanque de Siloé, y que Siloé significa enviado. Escúchame esto: Jesús es el enviado. Jesús es ese Siloé que habría de venir. Jesús es el Siloé que habría de llegar. Lo que ellos en Isaías 8:6 están realmente despreciando no son las aguas de un río totalmente natural. Lo que ellos están desechando es al enviado que el Padre habría de establecer sobre la faz de la tierra en el cumplimiento determinado por Dios. O sea, aquel pueblo de Isaías 8
no están despreciando solamente unas aguas, cualquier agua, sino que están despreciando al que el Padre habría de enviar. Jesús es ese Siloé. Por eso las aguas que corren mansamente hablan es de Cristo. Y ya tú sabes qué fue lo que sucedió allí. ¿Cuál era el problema? El problema era que había un chico ciego de nacimiento. Pero ya sabemos lo que el Señor hizo. El Señor le devuelve la vista no solamente física, sino también la espiritual. Pero los que estaban allí, los intelectuales, los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, se ufanaban de que ellos sí veían. Y el Señor les dijo a ellos: por cuanto dicen que ustedes están viendo, vuestro pecado permanece. Ellos veían físicamente, pero espiritualmente estaban ciegos. Lo que está sucediendo en Isaías 8 es eso. Ellos, por despreciar una y otra vez estas aguas de Siloé, el enviado del Señor, el amor de Dios, el regalo del Padre, la dádiva del Padre, ahora este pueblo se encuentra oscuramente caminando. Y te hablo espiritualmente. Este pueblo de Isaías 8, en todo ese contexto de las aguas de Siloé, que significa enviado. Ahora, estas aguas también significa algo y simboliza la sangre derramada de Cristo, que es la única que limpia todo pecado. Cuando una vida desprecia al enviado, recuerda que es Cristo, Siloé, que son las aguas que corren mansamente, las aguas salutíferas, las aguas que tipifican el Espíritu del Señor, como el Señor también lo dijo allá en Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. Los ríos de aguas vivas que correrían a través de todos aquellos que creen en el Señor, como dice la Escritura. Y que esto es lo que Dios le estaba hablando a aquel pueblo de Isaías 8. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta tarde, iglesia? Que si nosotros creemos como el Señor determinó en la Escritura, entonces por más cosas que sucedan, por más cosas que pasen, déjame decirte que Dios seguirá teniendo el control de todo, que Dios seguirá guardando a su pueblo, que estos no son tiempos para que el pueblo se acobarde, ni se amedrante, ni se deje arrinconar, que este no es tiempo para que el pueblo, frente a algún síntoma físico que siente, entonces ya el enemigo le esté diciendo que ya está impregnado de una enfermedad, de este virus o de qué sé yo. Sabemos que necesitamos ser sensatos, pero escúchame por favor, Dios tiene todo bajo su mano y Dios te ha dado a ti y a mí las herramientas necesarias para que nosotros continuemos adelante, para que no nos dejemos nosotros totalmente arrinconar, sino que confiemos, como dice la Escritura, en ese ser glorioso y maravilloso. Recuerda que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Recuerda que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Recuerda que Dios te ha dado autoridad en la palabra que el Señor puso al interior de tu corazón. Y no es ni para nosotros colocar a gritar esas palabras, es para creerlas. Es para confiarlas, iglesia. Es para abrazarlas cada uno de nosotros. Entonces, esas aguas de Isaías 8:6 que ellos desecharon hablan realmente de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en el verso 7, como ellos despreciaron esas aguas mansas de Siloé, ahora lo que le ha de venir a ese pueblo es totalmente aguas que habrían de causarles mucho daño a ellos, como dice en el verso número 7, dice: he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, y dice que muchas, porque cuando se desprecia las aguas mansas, ahora el pueblo va a recibir como juicio y como castigo las aguas tempestuosas. Y dice que no son pocas, sino que son muchas. ¿Te das cuenta lo que sucede cuando se desprecia al enviado? Al que el Padre nos entregó a nosotros, la dádiva del Padre, el regalo del Padre para la humanidad, que son las aguas mansas. Cristo son las aguas mansas. Cuando una vida desprecia las aguas mansas, lo que va a obtener son aguas turbulentas, y no pocas, sino muchas,
como el Señor dijo allá en Isaías capítulo 8, verso 7. Ellos despreciaron las aguas mansas de Siloé. Ahora habían de ser anegados por las bravías ondas o las aguas del río, como realmente aparece en la traducción en hebreo, las del gran Éufrates. Imagínate todo esto. Ahora Dios lo que hace es venirles a decir: bien, si ustedes son admiradores del Éufrates porque lo idolatraban, como han hecho muchas naciones, como lo ha hecho nuestra nación, que han idolatrado la tierra, que han idolatrado las aguas, los ríos, como lo han hecho varias naciones. Y por eso muchas veces los juicios vienen desde esas fuentes, deslizamientos, inundaciones. ¿Por qué? Porque el pueblo fue a rendirle culto a las criaturas en vez que al Creador, como dice Romanos capítulo número 1, verso 18 en adelante. Entonces lo que Dios les está diciendo a ellos es: bueno, está muy bien. Si ustedes son admiradores del Éufrates, entonces van a tener bastante de él. Y el rey de Asiria, que tipifica estas aguas turbulentas allí, cayó sobre ellos realmente como un diluvio, porque esto es lo que tipifica todo esto, llegándoles casi hasta la garganta. Eso es lo que dice el Señor allí en su preciosa palabra. Mira el verso 8: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Y te das cuenta que es un lenguaje todo simbólico, porque aunque allí hay unas aguas, realmente están hablando es de lo impetuoso del rey de Asiria, prototipo realmente del anticristo. Y allí está diciendo que esas aguas van a llegar hasta la garganta, pero es lo que está diciendo es cómo este hombre, este rey de Asiria, los va a presionar. Pareciera que los va a asfixiar de todo lo que va a estar sucediendo. Entonces, aunque ahí en ese verso 8, aunque él extiende las alas hasta abarcar toda la anchura de la tierra de Judá, el Señor dice en su palabra allí en el verso número 8, dice: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Mira lo que dice: oh Emmanuel. Qué tan tremendo esto, qué tan tremendo. Al pueblo del Señor. Pero el pueblo de Dios no solamente es la nación de Israel. El pueblo de Dios somos tú y soy yo. El pueblo del Señor somos aquellos que abrazamos la obra de Cristo en la cruz. Aquellos que tenemos respeto por lo santo. Aquellos que tenemos respeto, reverencia por el Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Ahora el Señor está diciendo que aunque este personaje extienda las alas hasta abarcar toda la anchura de la tierra de Judá, pero el Señor, mira lo que dice, nosotros no debemos de olvidar la última parte de ese verso número 8, que aunque el rey de Asiria extienda sus potentes alas por toda la tierra de Judá, esa tierra es la tierra del Mesías. Por eso dice: oh Emmanuel. Y por lo tanto, como es la tierra del Señor, entonces no faltará la protección de Dios a su tierra. Y lo mismo es para ti, preciosa iglesia. Lo mismo es para mi vida. No faltará el cuidado de Dios contigo ni con los tuyos. No faltará la protección de Dios contigo ni con los tuyos. No faltará el sustento del Dios Todopoderoso para tu vida y para todos los tuyos también. Y no importa cómo lo llamen las personas, no importa cómo lo llamen los intelectuales, los poderosos de esta tierra, no importa eso. No importa si lo llaman el invento del hombre, una conspiración, no importa si lo llaman una agenda globalista, no importa cómo lo llamen. Mira lo que el Señor dijo en el capítulo número 8 y en el versículo número 12 de Isaías. Dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Y mira, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Cuál es la invitación entonces de Dios para ti, iglesia, y para mí? Vamos a seguir entonces llenándonos de basura, de noticias que aterrorizan, que amedrantan, que arrinconan al pueblo del Señor.
No te das cuenta que tu Dios es grande, que tu Dios es poderoso. No te das cuenta que tu Dios es extraordinario, que fue el que hizo los cielos y la tierra, que nada se mueve, nada sucede en la tierra sin el consentimiento de Él, y que todo lo que está sucediendo a la postre de todo esto, al final de todo esto, será para tu bien y será para el mío también. Dios dijo en su palabra, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a su bien. Esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados por el Señor. Y no importa, y no podemos nosotros llamarlo como la gente lo llama afuera. La gente lo llama conspiración, y el Señor nos dice a nosotros hoy, no llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni les tengáis miedo. Pero miren lo que el Señor dice en el verso número 13, al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. ¿Te das cuenta lo hermoso? Y este texto de Isaías capítulo 8, lo que nos dice a nosotros es cómo se puede santificar el nombre de Dios. Si el Señor dice en el verso 13, al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Escúchame, preciosa iglesia de Dios, para que terminemos en esta tarde. Cuando tú ves todo ese contexto de Isaías capítulo número 8, te darás cuenta que frente a lo que el Señor dice en el verso 13, al Señor de los ejércitos, a Él santificar. Cuando ves todo este contexto, te das cuenta que lo que el Señor quería realmente era que ese pueblo confiara en Él. Pero ya el Señor no lo ha hablado a nosotros. No puedo confiar en aquel con el cual yo no me relaciono. No puedo confiar en aquel que yo no conozco. Eso es un absurdo. Ahora, ¿cómo entonces se puede santificar el nombre del Señor? Si Él dice, al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Y no lo puedes olvidar. Dios es santificado cuando el pueblo permanece en su presencia. Cada vez que tú tomas la decisión de estar delante de Él, de exponerte delante de Él, para que oyendo la voz del Señor seas lleno de confianza, de seguridad y de certeza. Cada vez que el pueblo va delante de la presencia de Dios, que no desprecia las aguas mansas de Siloé, al enviado del Señor. Cada vez que el pueblo se expone delante de la dulce presencia del Dios Todopoderoso, el nombre de Dios o Dios mismo es santificado cuando el pueblo está en su presencia. No puedes olvidarlo. Cada vez que el pueblo de Dios va a la presencia del Señor, el nombre de Dios, Dios mismo, su carácter es santificado por nosotros estar en su presencia. Entonces el verso 13 dice, al Señor de los ejércitos, a Él santificad. ¿Cómo santifico al Señor? Su nombre, su esencia, su carácter. Cuando tú te expones delante de la presencia de Dios. Cuando tú dejas que Él te guíe, que Él te dirija. Cuando tú dejas que el corazón tuyo sea ensanchado por el Dios Todopoderoso para ser cada vez más y más lleno de sus palabras de vida, de su palabra eterna, de su palabra preciosa, gloriosa y maravillosa. Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Entonces dice el verso 14 y 15, que fue hasta donde leímos, entonces Él será por santuario. ¿Te das cuenta? Él te será el refugio, la casa. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Mira cuando desprecio esto, cuando no me expongo delante del Señor, lo que puede suceder. Dice que el Señor sería por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y yo sé que tú eres una persona sensata y no quisieras encontrarte a Dios como tropezadero, ni como lazo, ni como red. Tú quisieras encontrarte al Señor como lo que Él es, el Rey del universo, como tu Padre glorioso y maravilloso. ¿Cómo santificamos a Dios? Cada cuánto nos exponemos delante de su presencia. Cada cuánto vamos delante de Él para oírlo, para escucharlo, para deleitarnos en sus brazos de amor. Y dice el verso 15, y muchos tropezarán entre ellos. No dice todos, dice muchos.
muchos tropezarán entre ellos, porque muchos tropezarán al dejarse guiar por esto, por los temores, por los miedos, por las noticias. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Quién tiene que ser nuestro temor reverente? Nuestro Señor. ¿A quién tenemos que santificar? Sino solamente a nuestro Señor. ¿Cómo santificamos nosotros a Dios, preciosa iglesia del Señor? Cuando nosotros confiamos en Él. ¿Y cómo podemos confiar en Él? Conociéndolo a Él. Entonces Dios se ha santificado su carácter y su nombre cuando tú y yo vamos delante de su presencia, cuando tú y yo nos exponemos delante de Él. No llaméis conspiración, ni terror ni miedo a lo que los de afuera llaman conspiración. No lo llamemos nosotros así. Y dijo el Señor que ni les tengamos temor ni miedo, porque nuestro Dios está a nuestro favor. Él es grande y poderoso para sostenernos. Él es grande y poderoso para proveernos. Él es grande y poderoso para sanarnos, para establecernos en Él. Preciosa iglesia del Señor. Entonces, si queremos santificar su nombre, el nombre de Dios, necesitamos ser conscientes de su presencia. Necesitamos estar ahí pegados y conectados al corazón de nuestro buen Dios eterno, glorioso y maravilloso. Necesitamos rendirnos delante de Él. Necesitamos abrazarlo intensa y apasionadamente. Que Dios nos ayude a nosotros. Que esta palabra la podamos abrazar nosotros. Recuerda, Isaías tiene 2 hijos. Uno que expresa misericordia y uno que expresa juicio. Pero primero mostró su misericordia, porque así es Dios. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Así es el Señor. ¿Te das cuenta que no hay nada que esté desconectado de la palabra del Señor? Porque así es nuestro Dios, pleno totalmente, completo totalmente, y te desea y te anhela. Y quieres que no sigas teniendo terror de las cosas de afuera, ni que nos dejemos amedrentar por las noticias, ni que tengas esas impresiones cuando sientes que tu cuerpo físicamente es movido, sacudido por alguna cosa. Dios está contigo. Dios es nuestro Señor. Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros por medio y a través de su maravilloso Espíritu. Necesitamos es confiar en Él, y confiando en Él santificaremos su santo nombre, santificaremos el carácter del Dios Todopoderoso. Él es nuestro temor, Él es nuestro miedo, nada más y nadie más. Que Dios nos ayude a abrazar esta palabra, preciosa iglesia. Que Dios nos enamore día tras día de poder ser habitantes de su presencia, de poder entender el destino y el propósito para el cual realmente cada uno de nosotros fuimos creados por este Dios glorioso y maravilloso. Que Dios nos guarde cada momento más y más en sus brazos de amor, y que allá afuera no tengamos temor, que podamos ser nosotros personas, testimonios vivos de la palabra, que podamos profesar a este Cristo glorioso, ser un testimonio donde estemos y donde vayamos nosotros. Seremos sensatos al atender los requerimientos, pero escúchame, Dios nos llamó a nosotros para que nosotros seamos una expresión de Él sobre la faz de la tierra, y eso necesitas tú abrazarlo esta tarde. Tú eres valioso en el corazón del Señor, y Él está para ti. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia, a poder abrazar este regalo precioso de su palabra, y que nosotros nos refugiemos en sus brazos de amor, nos refugiemos en su bendita, gloriosa y maravillosa presencia. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu cariño, tu bondad y tu fidelidad. Que esta palabra haya cabida en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. Que tú la sigas abriendo por tu Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, por entendernos, Señor, y por darnos la alegría de poder estar delante de tu presencia, escuchando y percibiendo tu corazón por tu palabra. A ti damos toda la gloria y la honra, Señor, en esta maravillosa tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra corra y sea glorificada. Que abracemos esta palabra, que ella se pueda encarnar en cada una de nuestras vidas. Que nosotros comprendamos que no hay una manera más gloriosa de santificar quién es Dios, su esencia, su carácter,
como cuando estamos delante de Él, para que podamos confiar. Que Dios nos guarde, que esta palabra entonces se quede en cada uno de nosotros, que el Dios Todopoderoso nos siga animando a continuar, a refugiarnos en sus brazos de amor, a poder estar firmes delante de su presencia. Mañana nuevamente entonces estaremos desde la cruz con nuestros audios, y con la ayuda del Señor estaremos nuevamente entonces en nuestra transmisión a las 5 de la tarde. Bendiciones para todos, que tengan un excelente resto de tarde, que puedan compartir en confianza delante del Señor con cada una de sus familias. Bendiciones para todos y que tengan una excelente tarde. Bendiciones en Cristo Jesús.